Bueno, siempre el tema, el tema de mexicano pues tiene que ver quizás un poco con independencia o con naciones o con nuestra nación. Y por tanto, hoy no vamos a hablar de Mateo, quiero pedirles que abran su Biblia, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Segunda de Crónicas o Segundo Libro de Crónicas. Dicen que no es segunda, sino segundo libro de Crónicas, capítulo 34. En lo que lo encuentra, segundo libro de Crónicas, pensar en el 16 de septiembre, hermanos, ayer 15-16, pues es pensar primero en comida, ¿verdad? Yo creo, es como lo esencial, pero pensamos en la libertad y sobre todo en las personas destacables de la independencia, en estos héroes nacionales, ¿no? Llámese Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz, Allende, entre muchos otros personajes marcaron cada libro de la historia de nuestra infancia, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles, hermanos, hoy de un héroe nacional en los tiempos judíos y de cómo él marca y hace una independencia y una reforma impresionante. Y si bien, hermanos, no podemos seguir los pasos literalmente de este rey, sí podemos tener verdades paralelas a la actitud que este rey tuvo. Y estamos hablando del rey Josías. Josías, yo creo que muchos conocen la historia. Maravilloso este chico, porque era un joven, un niño cuando empezó. Y bueno, su historia viene en dos pasajes, viene Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes, pero vamos a estar viendo Segunda de Crónicas. ¿Por qué vienen en dos pasajes? ¿Por qué repite la historia? Hermanos, Segunda de Crónicas a veces a mucha gente le da como flojera porque tiene muchos nombres y muchas cosas y muchos datos, pero digamos que primero y Segunda de Crónicas es como un comentario a los libros históricos. Si tú comparas y si tú lees Segunda de Reyes 22 con Segunda de Crónicas 34, vas a ver cómo el comentarista de Crónicas añade aspectos como exactos para que tú te des cuenta de las verdades principales de lo que quería decir esta historia. Y por eso nos vamos a ir a segundo libro de Crónicas 34. Voy a leer primero los dos versículos, no vamos a leer todo porque es muchísimo, te lo voy a ir contando y luego vamos a ir viendo algunas verdades y algunas realidades. Dice el versículo 1: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, contexto. A lo mejor si tú hablas de reyes, te vas a ubicar con David, ¿no? El rey David y luego quizás el hijo Salomón. Después de David y Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Se divide en el reino del norte y el reino del sur por problemas y quedan dos reyes. Y de hecho, primera y segunda de Reyes, de eso se trata. Cuando tú lees en la Biblia, a partir o después de Salomón, cuando hablan de Israel, están hablando del reino del norte, donde quedan 10 tribus. Y el reino del sur, quedan 2 tribus y está en el área de Jerusalén, pues sí, como en la capital, se quedan en el sur. Cada reino ahora tenía un rey y cada reino tenía pues nuevas problemáticas y es muy interesante esta historia, pero no me voy a meter mucho. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el reino del sur. Josías fue un rey del reino de Judá. La Biblia va a relatar mucho más acerca de Judá porque de ahí es la línea de David y de ahí va a venir el Mesías. Por eso la Biblia se enfoca mucho más en el reino del sur. En ambos reinos hay una decadencia espiritual terrible, hermanos. Hay una idolatría fuerte, hay muchos dioses, hay muchos altares. El pueblo está muy lejos de ser el pueblo
que Dios llamó. Ya habló Sofonías, ya habló Jeremías acerca de que iba a venir un exilio como consecuencia de la idolatría de ellos. Ya han pasado 20 reyes antes de Josías y 8 de esos 20 hicieron, lo dice constantemente, la Biblia te presenta al rey y luego te dice, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Y Josías fue un rey que tuvo un padre muy malo y un abuelo muy malo. Al final el abuelo se arrepintió, Manasés. Sin embargo, traía un contexto de vida difícil, familia pesada, pero aún así la Biblia no menciona quién educó a Josías, ni quién fue su consejero para que a los 8 años empezara a determinar en su vida hacer lo recto delante de los ojos de Dios y durante 31 años de gobierno no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hermanos, porque yo no he sido y nunca estaré en un puesto político, debe ser tan complicado seguir una línea recta en medio de tantas facilidades para hacerte a un lado y tener alguna retribución, o hacerte del otro lado y también de pronto traicionar. Y Josías en esta línea de agradar a Dios. Y dice el versículo 3 que a los 12 años comenzó a limpiar la ciudad y al país comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Pero creo que la palabra clave antes, hermanos, es que Josías anduvo en los caminos de David su padre, es decir, de la línea de David, y buscó agradar a Dios. ¿Qué hizo él? La Biblia lo resume como aquel que hizo lo bueno delante de Dios. Comenzó a buscar al Dios que se le reveló a David. Y hermanos, a veces tenemos frases tan como cristianoides, como dicen, que de pronto tenemos, no sé, hay expresiones que sentimos que ya entendemos, pero que realmente no entendemos. Y una seguramente de ellas es buscar a Dios, ¿no? A veces uno, aquí entre nosotros hablamos, tenemos como un vocabulario cristiano. No sé si la gente que nueva de pronto dice, ¿qué dijo? Porque tenemos frases o expresiones que las conocemos muy constante, y creo que una de ellas es buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo Josías buscó a Dios, hermanos? Puedo decirte que básicamente buscar a Dios es procurar en tu vida y en tu corazón entender quién es Él. Y cuando entiendes quién es Él y qué es lo importante para Él, empieza a ser importante para ti. Eso es buscar a Dios. ¿En dónde lo encuentras? Para Josías era más difícil porque no tenía un libro como tú y yo. Es más, pues ahora hasta tienes un teléfono donde puedes tener tu Biblia. Josías no lo tenía. Josías venía de un contexto donde el pueblo estaba disuelto, o bueno, más bien estaba entretenido en paganismo y en pecado y por otros lados, y solamente había esta parte de tradición oral de entender y escuchar a Dios, pero aún así procuró estar cerca de eso, de ese mensaje, procuró tener una comunión con Dios y entender que lo que era importante para Dios se iba a volver importante para Él. Y ahorita vamos a hablar más de eso, pero en acciones, al entender quién es Él y al entender cuál es su voluntad, lo primero que hace, dice ahí que empezó a derribar altares. El primer esfuerzo fue limpiar la ciudad de idolatría. Habla de los lugares altos, es decir, las imágenes, las construcciones que el pueblo estaba haciendo para adorar a Dios, pero de una manera incorrecta, o a otro Dios. Empezó a destruirlas. Porque él sabía que Dios, el Dios al que Josías conocía y entendía y buscaba, no era un Dios que se adoraba
con una imagen o en una expresión de altar que no fuera en aquel tiempo en el templo. Josías sabía que el pueblo de Israel estaba teniendo una relación con cananitas y con otros lugares cercanos, y tenían una revoltura de religión y de creencias y de dioses. Unos adoraban a Jehová, pero a la manera que lo hacían los cananitas. Otros adoraban a Baal. Otros, por ahí viene imágenes de Acera, que tenía que ver con la diosa de la fertilidad. Y había esculturas también que representaban dioses. Había imágenes fundidas. Y todo eso lo quema. Y dice la Biblia ahí, por tiempo no, ustedes pueden leerlo, dice la Biblia que las cenizas o lo que él quemaba lo llevaba a las tumbas de los sacerdotes que hacían esas adoraciones, en señal de menosprecio o de rechazo a lo que se estaba haciendo, porque todo eso estaba poniendo el pueblo estaba poniendo sus ojos en idolatría, en otros dioses, o estaban teniendo un concepto de Dios que no era el que Dios se había revelado a través de, pues en este caso, del Pentateuco. Ellos tenían muchos otros dioses y esos representaban esas imágenes. Lo primero que Josías hace es: voy a limpiar la ciudad de toda idolatría, dando a entender que ninguna forma de adoración pagana quedó en pie. Y su campaña se extendió hasta más allá de su reinado del norte. Josías tuvo éxito en su campaña, pero aún así no fue suficiente. Dice después en el versículo 8, fíjense, ya hablamos de 18 años, a los 18 años de su reinado, es decir, él tendría unos 24, 26 años quizás. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. La segunda reforma, es decir, ya hicimos una limpieza, ya hubo, y ahorita vamos a hablar de qué aspectos podemos entender o practicar o interpretar para vivir en esto. Pero el segundo aspecto es que ellos estaban ahora, después de purificar la tierra, ahora comisiona para reparar la casa de Dios. Y empieza a pedir, irónicamente, cuando hacía el sermón y vimos que teníamos que dar el mensaje de ofrendas, no crean que fue como manipulado de mi parte. Pero justamente Josías empieza a pedir ofrendas y hace toda una estrategia para embellecer, porque los periodos anteriores del reinado habían hecho sacrificios incorrectos, habían hecho muy pagano el templo, lo habían incluso cerrado ese templo por un tiempo con algunos de los reyes, y el templo estaba en ruinas. Y lo que hace Josías es determinar que esa era la casa de Dios. Y entonces llama a los levitas, llama al sacerdote, llama al gobernante y dice: este lugar debe ser reparado. Y busca a las personas estratégicas para que activasen la obra, incluso a los levitas para los instrumentos de música, mencionen algún otro pasaje. Los levitas recaudaron fondos por el descuido que tenía el templo. ¿Y por qué la Biblia hará tanto énfasis en explicar de que los levitas, el secretario, el canciller, el gobernador, el jefe y Josías? ¿Por qué la Biblia hará tanto énfasis en esto? Bueno, hermanos, déjenme explicar dos cosas. Una, recordemos que a diferencia, y eso quiero que quede bien claro, a diferencia de nosotros como mexicanos, el pueblo de Israel era, a pesar de que era una monarquía, se esperaba que Dios gobernara por encima de la monarquía. Ellos buscaban que siguiera siendo una teocracia, es decir, que Dios gobernara el pueblo de Israel, que Dios siguiera siendo el dueño y el que hiciera su voluntad a través del rey. Se esperaba que Dios tuviera el control, y por tanto la ciudad, el pueblo de Israel,
ejercía en pro de su Dios y a nivel gobierno, hermanos, ellos podían tener estrategias políticas que tenían que ver con su religión, porque ahí la religión y la política eran dos cosas que eran, digamos, iban a la par, cosa que a nosotros, y me atrevo a decir, a Dios gracias, se han separado. Recordemos que nosotros estamos en un estado laico, estamos en un estado donde la religión y la fe gobiernan, hermanos. Y ahorita hablamos, debemos de aprender a separar. Josías tenía la capacidad y la oportunidad como rey que desde su gobierno él podía establecer reglas y valores conforme a la fe en Dios, y por eso tenía la autoridad de quitar ídolos, de llamar al gobernador y a todos para volver a reconstruir el templo. Y otro aspecto, además de que era una teocracia, es que el corazón de Josías sabía, repito, lo que era importante para Dios. Y en ese tiempo, hermanos, el templo representaba el lugar donde Dios, el cielo y la tierra se conectaban, donde se adoraba al Señor, donde se hacían pactos, donde se hacían sacrificios, y ese lugar estaba en ruinas, y ese lugar era la representación espiritual del templo. Y entonces ellos lo tenían que arreglar, porque esa era la evidencia de cómo estaba la vida del pueblo. Otro aspecto de por qué hace énfasis es porque todo el pueblo participó en los recursos para reparar el templo. Si tú te pones a leer lo que pasó, todo el pueblo participó y por eso se pudo lograr. Y el tercer aspecto que encuentro es la honradez escritural. Es decir, aquí se muestra que Josías no fue el que pidió el dinero. Josías no fue el que lo recaudó. Bueno, no era dinero como nosotros lo conocemos, pero bueno, fue el que recaudó. Josías no fue. Josías designó a la gente especial para poder encontrar nuevamente lo que hablábamos, una transparencia en esto, y entender que lo que se hacía era para glorificar a Dios y nunca para beneficio personal. Encuentro en esto que hay una clara evidencia del corazón de Josías, de entender lo que era importante para Dios y cómo hacerlo de tal manera que todos se involucraran y que vieran que esto era genuino. Entonces vemos a Josías limpiando la ciudad, vemos a Josías reconstruyendo el templo y el lugar de adoración, porque esa era la representación física y tangible de la vida espiritual del pueblo. Y ahora dice el versículo 18: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En el templo, mientras lo estaban reconstruyendo, embelleciendo y de todo, encontraron, la verdad es que no es un libro, era un rollo, y encontraron este rollo, no dice la Biblia cuál era. Se suponen algunos que era o el Pentateuco completo o Deuteronomio por lo menos. Y entonces lo leen, Josías queda pasmado de lo que escucha y dice, por ahí, acompáñame, creo que es el 21, es que nada más los tengo así subrayado, dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. La tercera reforma, por así decirlo, fue que Josías encuentra este libro, y cuando encuentra la palabra y ve que es la revelación de Dios, dice la Biblia que se rasgó, se dolió tanto en el corazón. Y a mí me sorprende, hermanos, porque generalmente queremos que la Biblia nos diga algo bien bonito y que nos hable y nos llene de consuelo y nos apapache y nos abrace, y gracias a Dios cuando lo hace. Pero también la Biblia llega y confronta y da duro y fuerte al corazón. Y en el caso de Josías fue porque seguramente vio la desobediencia constante del pueblo de Israel. Y Josías dijo: ay, no es de hace poquito.
Desde hace un montón de tiempo que venimos deshonrando a Dios. Josías se da cuenta del Dios que tiene y se da cuenta del pueblo que constantemente y neciamente se alejan de Dios, se alejan de Dios. Y a mí me sorprende, hermanos, y espero que a ustedes también, cómo la palabra de Dios llega al corazón y transforma y nos damos cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. Josías tuvo esta experiencia a través de la escritura de entender la grandeza de Dios y su pequeñez y la capacidad tan fácil del ser humano de fallarle a Dios. Y eso, hermanos, fue lo que hizo que Josías no pudiera consigo mismo, y era una expresión el rasgarse las vestiduras para dar a entender un duelo de decir, no puede ser que una y otra vez, no puede ser posible que este pueblo que Dios escogió una y otra vez. Y entonces Josías, al quizás no entender del todo y de saber qué va a pasar, porque si tú lees la Biblia, ya está Jeremías ahí. Y de hecho, cuando muere Josías, Jeremías viene ahí en Crónicas que llora. El pueblo ya está advertido por lo que va a pasar. Y entonces dice Josías, ¿sabes qué? Ve, le dice justamente a los escribas y a sus ayudantes, vayan con Hulda, una profetisa, que curiosamente no se menciona tanto en la Biblia y es maravillosa esa mujer. Y dicen, vayan con Hulda y pregunten qué es lo que Dios quiere hablar. Y entre paréntesis, hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios habla a través de las mujeres. Jamás Dios ha callado a las mujeres de ninguna manera. Y aquí doy testimonio de ello. Me refiero a que no ha callado a las mujeres para hablar de su palabra, pero a veces creo que sí es necesario callar de otras formas, ¿verdad? Pero bueno, fueron con Hulda y dice el versículo 23. Ahora acompáñame a lo que Dios le revela a Josías por medio de Hulda. Dice, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermanos, no es nada fácil hablar de estos temas, del Dios que hace que se paguen las consecuencias, de un Dios que es bueno, amoroso, lleno de perdón y misericordia, pero también de un Dios justo, que como un padre, yo no tengo la virtud de ser madre, pero me imagino como esos padres que dicen a la 1, otra chance, a las 2, otra chance, a las 3, ya fue el regaño, el castigo, no sé. Así imagino a Dios, como ya te dije una vez, ya te dije 2 veces, ya voy a cumplirlo, lo siento. Así imagino a Dios en este momento, de decirle al pueblo, porque por más que Josías intentaba limpiar y hacer ver al pueblo, el pueblo seguía, porque recordemos las pláticas que hemos tenido. Jesús dice, no se trata de se trata de lo que tienes acá. No se trata de tener una Biblia abierta en tu casa. Se trata de conocerle y escudriñar, y que te escudriñe la palabra de Dios. Y entonces el pueblo estaba lejos. Y Dios llegó un momento en que
en su misericordia y amor y justicia va a traer el exilio y los iba a llevar a Babilonia. De eso estaba hablando Hulda. Por tanto, hermanos, no hablamos de un Dios caprichoso que a fuerzas quiere que el pueblo lo adore. Estamos hablando de un Dios que está delante de un pueblo que sigue cometiendo actos de inmoralidad y de maldad. Y ya habían llegado al punto donde no había retorno y donde tendría que mandarlos para que ellos allá aprendieran una lección. Sin embargo, está este personaje importante, Josías, donde dice, pero Dios te ha visto tu corazón, ha visto el querer honrarle, ha visto tu amor por él, tu escudriñar. Y aquí yo quiero hacer ver, Josías tenía 8 años, 15 años y después 18, bueno, aquí ya tenía 24 cuando pasó esto. No es pretexto la edad, hermanos, para ser un chico o chica justo delante de Dios. No me puedo esperar a tener 30 años o 20 años para decir, puedo tener una madurez. ¿Tú crees que Dios no ve un corazón honesto? Claro que lo ve. Claro que ve una intención. Y Dios escuchó y vio a Josías y su honestidad y su arrepentimiento. Y entonces Josías puede haber dicho, no me va a pasar nada, o sea, aquí estoy libre. No fue así. Josías siguió buscando y siguió insistiendo y siguió hablando, hizo público el pacto que él iba a hacer delante de Dios. Y trató de llevar al pueblo a que también lo hicieran, pero no fue así. Y lo último que hizo Josías fue la Pascua, tratando de llevar a entender al pueblo de cómo Dios era un Dios fiel, que liberta, que perdona y que ha llamado a ese pueblo. Y dice el versículo 18, nunca fue, en el capítulo 35, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel y los que se hallaron allí juntamente con los moradores. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Hermanos, ¿qué lecciones tenemos en esto? Muchas, pero quiero solamente mencionar algunas de ellas. Este tiempo y este gobierno, repito, son sumamente diferentes. Necesitamos entender que nuestro sistema de gobierno es laico y que es muy poco probable, y aquí me arriesgo un poco, pero es muy poco probable que Dios irrumpa en la sociedad y traiga la fe a través del gobierno. Porque estamos en un gobierno, hermanos, que no honra a Dios. No voy a hablar de política, ni estoy hablando de partidos, ni de mi presidente de la República, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de que el gobierno en general no se rige por los valores ni las leyes de la fe. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Pero Dios nos ha llamado que la iglesia, mi familia y la nueva sociedad que tú y yo somos como iglesia, sea lo que haga la diferencia. No es a través del gobierno que vendrá la diferencia, es a través del estilo y la forma de vida que la iglesia viene a ofrecer. Es a través de la propuesta que Jesús viene a hablar en el Sermón del Monte. Esas son las formas de vida y estructura social que debemos ser. Es decir, no estamos llamados, hermanos, a ser como Josías, que si vemos altares en lugares o que si vemos cosas y los vayamos y los derrumbemos como Josías. No es nuestra posición. Si tú y yo queremos ser héroes nacionales desde nuestra trinchera, hermanos, nuestro trabajo es ser iglesia y ser influencia por medio de la gente que está a nuestro alrededor. Josías tenía la oportunidad de cambiar la estructura por el tiempo y el sistema que él tenía. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar a través de ser la diferencia, a través de cómo vivimos. Y el hablar de
Juan Calvino dice que el ser humano es una máquina para hacer ídolos. No se trata de algo físico o externo. Se trata, hermanos, de que ponemos tantas cosas por encima de Dios. Hay un libro de Timothy Keller que se llama Dioses que fallan y habla del Dios dinero, del Dios amor y del Dios sexo, y de cómo el ser humano da la vida por tener dinero o más, y cómo el ser humano tiene por encima de todo pensar que una pareja o una persona que me ame va a ser lo que me haga feliz, o como una persona tiene algunas aficiones sexuales, que eso es lo que le da motor a su vida. Y entonces la conclusión viene en el mismo título: esos dioses son dioses que fallan. El dinero en sí mismo no es un dios y no es malo. Acabamos de decir, necesitamos dinero para sobrevivir en la iglesia. El amor en sí mismo no es malo, es maravilloso estar casada, es maravilloso tener un compañero, es maravilloso tener amigos. Pero si mi dependencia y mi felicidad depende de eso, eso es un Dios. El sexo, hermanos, dentro de los marcos que pide el Señor, también es un regalo de Dios. Pero lejos de eso, se vuelve un Dios y una necesidad aún por encima. Y eso, hermanos, eso estamos llamados a destruir. Aquellos dioses que tú y yo construimos en el corazón. Algo que también vemos en Josías es que la edad nunca es un pretexto para no hacer la diferencia. La edad nunca será no sé, la forma de decir, no, es que estoy chiquito. Es que no. Josías es un excelente ejemplo para ser una persona de ejemplo. Algo que encuentro en Josías, hermanos, y de verdad llévese eso bien dentro de su corazón. Josías tuvo un mal padre, tuvo un mal abuelo. Bueno, o decir, tuvo un mal abuelo, tuvo un pésimo padre. El pasado de Josías, hermanos, no determinó la bondad y la decisión de Josías. No estoy queriendo hacer pequeña nuestro pasado. Necesitamos reconocer la influencia del pasado, pero Dios nos invita a ser responsables de nuestro hoy. Recuerdo, aquí está mi papá, una vez que dijo una frase que me quedó grabada de por vida, y dijo: soy el cúmulo de las decisiones que he tomado y tengo que ser responsable de ellas, buenas y malas. Hermanos, usted es el cúmulo de las decisiones que está tomando todos los días de su vida y que ha tomado desde pequeño. No podemos seguir culpando al pasado de quienes somos. Influye muchísimo, muchísimo. Sin embargo, Dios nos llama al hoy. Y Josías es un ejemplo de que a pesar de que no tuvo la mejor vida, decidió tener una vida que no se apartó ni a izquierda ni a derecha de lo que debía hacer. La centralidad de la Escritura también será lo que va a producir el cambio. No lo que te dice tu pastora, no los cantos bonitos que escuchas entre semana, ni siquiera, hermanos, la convivencia, y me atrevo a decirlo, es hermosa y espero que todos se queden a comer. Pero lo único que va a transformar tu vida es que tú conozcas a ese Dios. Yo amo y disfruto tanto saber que las personas que llegan a este lugar se quedan porque encuentran una familia. No sabes lo bonito que es para mí saberlo. Saber que estoy en un lugar donde la gente llega y dice: aquí me quiero quedar porque me sentí bien a gusto. En medio de nuestras limitantes y en medio de nuestras carencias, qué padre que quieres seguir estando aquí porque te sentiste amado. Me encanta saber eso. Pero eso no es suficiente, amada iglesia. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que sigas disfrutando de esta bella familia que te ama y no te va a dejar de amar, te lo prometo. A mí no me ha dejado de amar y eso es mucho que decir. Pero Dios quiere que tu vida sea transformada por la Escritura. Si tú te quedas en el está bien padre estar aquí, qué padre. Pero si
das ese otro paso de Señor, transfórmame y déjame conocerte, es lo mejor que puedes vivir. Otra cosa, últimas dos cosas. El arrepentimiento produce obediencia y acción. Él se dio cuenta de una realidad, vamos a hacer algo. Necesitamos transformar, necesitamos quitar, necesitamos adorar, necesitamos amar, necesitamos tantas cosas. Cuando Josías entiende quién es Dios, empieza a hacer cambios en su vida y darse cuenta que eso no estaba bien, que eso hay que quitar, que hay que procurar eso produce el arrepentimiento, hermanos. Un cambio de vida y obediencia activa, constante. Algo que también encuentro en Josías es que el hecho de que tú te esfuerces por agradar a Dios no va a garantizar que tu alrededor lo haga. Josías era un hombre de bien que Dios defendió y Dios lo vio, pero no influyó quizás totalmente en toda su sociedad como él hubiera querido. Pero la palabra es: sé fiel. Y lo más importante del mensaje de hoy es: vive de tal manera que lo que sea importante para Dios sea importante para ti. ¿Qué es importante para Dios, hermanos? ¿Qué es importante? ¿Sabes? Y voy a cerrar con esto. Muchas veces pasamos la vida pensando cuál es la voluntad de Dios. Y estamos así como, tengo dos opciones de trabajo, ¿no? Voy a ir de secretaria o de, no sé, de contador, o de secretaria o de otra cosa, no sé, se me ocurre en este momento. Pero tengo dos opciones de trabajo, de maestra, por ejemplo. Y no sé cuál es la voluntad de Dios. Y de pronto venimos a Dios diciéndole dos o tres opciones que tenemos. Señor, ¿quieres que vayamos a Burger King o a Wendy's a comer? ¿A cuál quieres que vaya, Dios? ¿Cuál es tu voluntad para que vayamos a comer? O no sé, los jóvenes, ¿no? De pronto hay dos opciones para el amor, ¿no? ¿Y cuál será la voluntad de Dios? No sé, de pronto tenemos opciones y queremos que Dios nos muestre su voluntad para ello. Déjame decirte que así no funciona. Dios no es tan individualizado para explicarnos todo si es A o B, y si tomamos la A y era la B, ya no hicimos bien las cosas. No es así. La Biblia dice que la voluntad de Dios es tu santificación, es que tú seas una persona que le agrade y que viva en santidad como lo hacía Josías, que destruya aquellas cosas que pongan en primer lugar a Dios, que tu vida sea la centralidad de la Escritura y que pongas en práctica lo que estás aprendiendo como lo hizo Josías al hacer la Pascua. Eso tiene que ver con la santidad y esa es la voluntad de Dios. Y quiero pedirte que cuando tú pienses en la voluntad de Dios, más bien preguntes: Señor, ¿cuál es tu voluntad para todo y cómo entro yo en tu voluntad? No es cómo entra la voluntad de Dios en mi vida y en mis planes, es cómo yo, Ana, entro en quién es Dios y en su voluntad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que hace feliz a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? No lo que te hace feliz a ti, lo que hace feliz a Dios. Y cómo tus capacidades, tus talentos, tu personalidad, tu economía, tu tiempo, tu familia, tu trabajo, todo eso puede ser parte de llevar a cabo la voluntad de Dios. Simple, dice la Biblia que Dios quiere que nadie se pierda y que todos le conozcan. Y entonces, ¿cómo todo lo que soy entra en la voluntad de Dios? La voluntad no entra en mi carácter o en lo que soy, que Dios es bueno y nos ayuda en nuestra vida. Sin embargo, va más allá, es yo, cómo entro y cómo soy parte de la gran voluntad de Dios. Por tanto, Josías entendió que lo que era importante para Dios se hizo importante para él y tomó acción. Pregunta a Dios qué es importante para él, qué le agrada a él, y entonces que eso se convierta en lo que te agrada a ti. Crónicas menciona que los ojos de Jehová recorren la tierra y cuidan y buscan de aquel que está buscando agradarle a él.
Así que, amada iglesia, tenemos un héroe nacional como ejemplo en esta tarde mexicana. Si tú quieres ser un héroe nacional, empieza en lo pequeño, en los pequeños detalles que hagan la diferencia y que se convierta en lo que es importante para Dios, se convierta en algo primario y trascendente para tu vida. Quiero que no vamos a entonar un himno, vamos a tener un tiempo de oración. Quiero que oremos por México, quiero que oremos por nuestro país, porque ser héroes nacionales hoy no implica quizás masas gigantes y convocar, implica amar, implica sanar, implica cuidar, implica restaurar lo que está a nuestro alrededor. Hay mucho dolor en nuestro México, así que ahí en tu lugar acompáñame a orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, sabiendo, Dios, que es muy fácil hacernos a la izquierda o a la derecha, en medio, Dios, de tantas cosas, tantas tentaciones, tantas dudas, inseguridades y realidades. Pero Señor, hoy queremos pedirte que nos enseñes a reformar lo que está a nuestra posibilidad, nuestra vida primariamente, y quizás el impacto que está a nuestro alrededor. Enséñanos, Señor, enséñanos a no darnos límites con nuestra edad, con que no entendemos tu palabra o con otras cosas que a veces nosotros creamos en nuestra mente. Buen Señor y Salvador, hoy como iglesia, príncipe de paz, nos acercamos al Dios, a ese príncipe de paz, para pedir la paz por nuestro país, para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu favor, Dios, acompañe a este México que grita viva México, Señor, pero atrás, Señor, de este grito hay dolores, Señor, hay injusticia, hay impunidad, hay pobreza, Señor, hay corrupción. Señor, tú que conoces este país, permite que tu iglesia sea una sociedad diferente, propositiva, sanadora, que sea luz y sal, Dios, en un México que sufre, Señor, en un México, Señor, que a veces, Señor, o que constantemente se duele por mujeres asesinadas, Señor, por niños huérfanos, por trata de menores, Señor, por corrupción infantil, Señor, por violencia en los hogares, Padre. Señor, por falta de empleo, Señor, por pagos injustos, Señor. Hay una realidad en México que duele, Señor. Y sabemos que tú puedes hacer algo, pero nos das el privilegio de ser los portadores de esas buenas nuevas en este país. Permite que tu iglesia sea una nueva sociedad o una nueva humanidad, Señor, que reivindica la iglesia, Señor, que reivindica, Señor, el concepto de fe, el concepto de Dios. Sana a tu país. Usa nuestras manos, nuestros abrazos, nuestras palabras. Y ahí, Señor, a los padres de familia, enséñales a ser mejores padres, Señor. A nosotros hijos, enséñanos a ser mejores hijos. Enséñanos a ser mejores esposos, Señor. Enséñanos a ser, Señor, excelentes adultos mayores, Señor, que gozan de la vida en medio de las carencias físicas que puedan llegar a tener, Señor. Enséñales a los niños a ser como Josías, Señor, aún a su corta edad, Señor. Enséñales a los trabajadores a ser honrados y prudentes, Señor.
Enséñales a ser excelentes en lo que hacen, Señor. Y no por ser los mejores, sino porque lo hacen para ti. Que tu México sea bendecido a través de nuestras manos, Señor. Y que podamos decir: viva México, Dios, porque tú traes vida, Señor, porque tú traes esperanza y consuelo. A ti damos, mi Dios, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.